De acuerdo, bienvenida, maestra Leticia, un placer recibirla en esta sala y también estamos a la espera ya de iniciar. Un gusto saludarlo, doctor Jonathan. Buenas noches a todas las personas que el día de hoy se están conectando a nuestra sesión del Colegio Estatal de Profesionales de Enfermería de este mes de junio. Estamos cerrando el mes con broche de oro con nuestra ciclo de conferencias de capacitación y en lo que la maestra Leticia termina de hacer los ajustes en su computadora, me gustaría dar lectura a una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy, la maestra Leticia Berenice Hernández Ponce. Ella es egresada de la licenciatura en enfermería de la Universidad de Guadalajara. Ella cuenta con un diplomado en epidemiología por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella es maestra en administración de clínicas y hospitales por la Universidad Contemporánea de las Américas y ha tenido diferentes puestos en la estructura estatal de Secretaría de Salud. Ha sido responsable del programa de vigilancia epidemiológica de VIH-Sida y TB. Es enfermera operativa del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos. E igualmente trabaja en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es docente de campo clínico en la Academia Municipal de Enfermería y del CONALEP, al mismo tiempo que también participa como enfermera operativa en unidades de primer nivel del Secretaría de Salud. Actualmente es supervisora estatal de enfermería del OPD de Secretaría de Salud, coordinando el programa de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud relacionadas con el uso de la sonda vesical. Maestra Leticia, es todo un gusto que pueda estar con nosotros en este ciclo de conferencias de actualización. Sin más preámbulo, le cedo el uso del micrófono, el uso de la voz, para que nos pueda presentar la ponencia del día de hoy y de antemano, muchísimas gracias por estar de manera tan puntual, de manera virtual. Bienvenida. Gracias. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Así es. Sí, ya. Excelente, pues muchas gracias por la presentación. Sí, actualmente soy la supervisora del Departamento Estatal de Enfermería del programa de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud relacionadas al uso de la sonda vesical. Este es un tema muy interesante. Vamos a ver que realmente llevamos una práctica muy inadecuada en los hospitales, grandes cifras de IAS asociadas al uso de la sonda vesical, pues podríamos tener esta prevención. Creo que realmente nos hace falta muchísimo por aprender. Debemos de tener como profesionales de la salud esta necesidad de estar en esta capacitación continua porque nos damos cuenta cómo es que van avanzando los conocimientos, va avanzando la práctica en enfermería, los conocimientos científicos, salen nuevas guías, pero nosotros seguimos trabajando de forma empírica. Entonces, espero que realmente este tema nos ayude muchísimo a todos y nos despierte ese interés por seguir aprendiendo sobre este tema. Pues los objetivos de esta presentación son estandarizar el cuidado para el paciente portador de la sonda vesical, también la prevención de la infección de vías urinarias relacionadas al uso de la sonda vesical a partir de un marco de evidencia científica, como lo mencionaba hace un momento. También vamos a ver la forma en que se deben de implementar barreras de seguridad que promuevan la atención, pero con calidad. ¿En qué momento se debe de buscar estos tres puntos? Pues durante la instalación, la permanencia y el retiro de las ondas vesicales. Aparte de esto, debemos de realizar una búsqueda intencionada de los casos. Esto es la detección oportuna de los casos de infección de vías urinarias. Vamos a comenzar un poquito a hablar acerca de las generalidades de las IAS. Seguramente tienen ya algo de tiempo escuchando primeramente que cambió el término, que ya no son infecciones nosocomiales, sino que tenemos como tal las infecciones asociadas a la atención en salud, porque no nada más se producen en un hospital, sino que se asocian a todo el ámbito sanitario.
Estas infecciones afectan a los pacientes durante el proceso de asistencia en los centros sanitarios, no estaban presentes y tampoco estaban incubándose en el momento del ingreso. Un dato muy importante y relevante es que estas pueden llegar a manifestarse después del alta. En el caso de las infecciones de vías urinarias relacionadas al uso de sonda vesical, hasta 3 días después se puede llegar a presentar una infección relacionada a una sonda vesical. Pero tenemos algunas infecciones, por ejemplo, la infección de sitio quirúrgico, en donde dependiendo del tipo de cirugía que se llevó a cabo, podemos tener la presentación de la infección desde un mes hasta un año si se colocó un implante o prótesis. Entonces, hay que tener bien en cuenta cuáles son los factores que tuvo el paciente y que nos pueden llegar a indicar que se trata de una IA, la presentación de una infección. Las IAs tienen una gran relevancia en la salud pública. Esta relevancia se debe principalmente a la gran resistencia a los antibióticos que se están presentando. Realmente vemos que pues simplemente para toda la población es muy fácil ir a cualquier farmacia porque se siente mal, porque trae molestias en la garganta, cualquier situación. Y entonces, pues por el hecho de estar vendiendo, muchas veces se prescriben los antibióticos que no eran necesarios y pues lo que estamos haciendo es crear super bacterias. Otra situación también es que el biofilm contribuye también a que las bacterias se hagan muchísimo más fuertes y entonces sean más resistentes a los antibióticos. Y si no se hace un uso moderado de esto, pues entonces no vamos a tener forma de frenarlo. La única manera de prevenir todo esto es pues a través de aplicar medidas para prevenir justamente la aparición de las infecciones, sino como forma curativa. También tiene una gran trascendencia social. ¿Cuál es la trascendencia social? Pues que estas IAs pueden llevar en su forma más grave a conducir a la muerte de un paciente. Eso implica, pues, gastos para la familia. Si dejan alguna cronicidad, entonces un gasto recurrente que también va a tener que hacer toda la familia. Nos quitan años de vida útil y en muchas ocasiones, pues, como lo vemos aquí, producen un evento centinela, porque pues ahí, como lo dice la ilustración, a lo mejor en forma de chascarrillo, pero pues la realidad es que así es, ¿no? Van los pacientes a los servicios de salud y pues nosotros los mandamos directo a hacerles una plaquita de mármol y vamos a ver por qué sí somos responsables de todo ello. También producen un aumento en la carga económica. ¿Cuál es este aumento de la carga económica? Pues si tenemos un paciente que adquirió una IA en un hospital, entonces esto va a hacer que se prolongue la estancia hospitalaria y que se requieran mayor cantidad de tratamientos antibióticos, muchísimo más terapéutica. Entonces todo esto genera un gasto, no solamente para la institución como lo veíamos, también para la familia, pero todo esto va aunado a que es el costo de la no calidad, de brindar atención a los pacientes, pero no con calidad. Y bueno, tienen un gran impacto las IAs. ¿Cuál es este impacto? A nivel mundial, el estimado anual es que 1.4 millones de personas tienen una IA, de las que se reportan, claro. Del 5 al 10% de los pacientes que ingresan en un hospital desarrollarán una o más, porque recordemos que tenemos pacientes que son mucho más susceptibles que otros, como en el caso de los pacientes que están en terapia intensiva y que están multiinvadidos, entonces ellos tendrán mayor riesgo de que presenten no solamente una, sino incluso más IAs. Sí, los pacientes pues son hasta 20 veces más susceptibles cuando están en un país en vías de desarrollo, como en nuestro caso. A nivel general, las IAs son el evento adverso que se reporta más frecuentemente. El 31.7% de los reportes de IAs de los eventos adversos son una IA. Y como lo decíamos, ¿en qué momento se vuelve esta IA? Pasa de ser un evento adverso a un evento centinela, pues cuando el paciente fallece a causa de esta infección. Entonces recordemos que el paciente no tenía esta infección, puede llegar al hospital, digamos, por una cirugía,
se infecta y entonces pasa a terapia intensiva y después puede llegar incluso a fallecer debido a esa infección y entonces eso no tenía nada que ver con la atención inicial que se le dio al paciente. Él fue por una cirugía, pero entonces fallece a causa de, digamos, de una infección de vías urinarias y eso es cuando se convierte entonces en un evento centinela. ¿Qué se ha hecho entonces? Como dijimos, esto preocupa y ocupa en todo el mundo. Si bien presentamos cifras que son a nivel internacional, nos hablan más de países que tienen esta cultura del reporte. Aquí en México no tanto, pero bueno, a nivel mundial se están haciendo ya algunas estrategias. Son paquetes de acciones o Care Bundle. Estos comenzaron alrededor del año 2000 en Michigan, Estados Unidos, antes de que se iniciara este protocolo con 70 hospitales y 103 UCI. Se llevó a cabo en una terapia intensiva porque empezaron a notar que los pacientes se estaban infectando demasiado. La mayoría de esos pacientes tenían la característica de que eran portadores de un catéter venoso central. Y entonces el médico encargado de la terapia intensiva creó como un checklist que no es más que una serie de buenas prácticas que se empezaron a aplicar en su totalidad, en conjunto. Entonces, esto tuvo un gran resultado. ¿Cuál fue el resultado? Pues que se ahorraron más de 200 millones de dólares en un total de 115,000 pacientes que se atendieron. Este programa se comenzó a replicar alrededor del mundo y aunque en Michigan inicialmente este proyecto llevó a la bacteriemia cero, o sea que de tener una tasa muy alta de infecciones de torrente sanguíneo asociadas al uso de catéter venoso central, llegaron a tener 0 casos de IA. Entonces, las réplicas, dependiendo del grado de apego que se tenga al paquete, han tenido una efectividad del 50 al 80%. Y bien, pues entonces, como lo mencionaba hace un momento, estos paquetes de acciones son medidas basadas en evidencia, no son ocurrencias, son puntos que ya tienen digamos, se han probado científicamente y se sabe que tienen un grado de efectividad muy alto. Aquí tenemos, por ejemplo, el paquete de infección de torrente sanguíneo, que incluye la higiene de manos. Todos sabemos que por sí sola la higiene de manos es una acción que reduce significativamente las infecciones en general, las infecciones asociadas a la atención en salud. También el uso de un antiséptico para preparar la piel, como lo es la clorhexidina, reduce de una forma drástica las infecciones. Pero entonces, ¿qué pasa si agrupamos todas estas acciones y cada que vamos a atender a un paciente se aplican? Pues entonces, digamos que de tener un porcentaje de efectividad del 80, 50, 70%, pues lo aumentamos hasta el 100%. Para esto es muy importante el punto que tenemos aquí arriba que dice que funcionan como un todo o nada. Si yo cumplo con preparar la piel con un antiséptico, utilizamos una barrera, máxima barrera para la instalación de un catéter. Se prefiere la vena subclavia antes que venas femorales, se retiran los catéteres innecesarios en el momento oportuno y se manejan con una técnica aséptica los catéteres, pero no lavamos las manos antes de hacer las manipulaciones. Entonces estamos aquí evaluando como un 0% de efectividad. Entonces, por una sola actividad que no se realice, entonces se evalúa como nada. Vamos a entrar ahora sí a lo que es las infecciones de vías urinarias relacionadas al uso de sonda vesical. Entonces, ya hablábamos que las infecciones, estas infecciones no estaban presentes cuando el paciente ingresó al hospital. Entonces, concretamente hablando de las infecciones de vías urinarias, pues la infección de vías urinarias es una infección que el paciente adquiere derivado de la colocación de una sonda vesical, o sea, no la tenía antes. ¿Cómo vamos a saber si no la tenía antes? Pues para eso es importante que se apliquen algunos candados, que es, por ejemplo, la toma de un urocultivo, un urocultivo o un ego, o mínimo de una tira reactiva para saber que ese paciente
no tenía la infección en el momento en que se le colocó la sonda vesical. Tenemos también algunos factores de riesgo que son modificables, hay factores de riesgo que no son modificables y tenemos diversos agentes causales. ¿Cuáles son los agentes causales más comunes? Son la E. coli, la Klebsiella, estafilococo, pseudomonas, algunas especies de enterococos y demás. En cuanto a los factores de riesgo modificables, pues prácticamente son todo lo que hacemos nosotros. Nosotros somos el principal factor de riesgo y que es modificable en nuestra práctica sanitaria. Y en el factor de riesgo no modificable son las características que tiene el huésped que lo van a hacer más susceptible a que contraiga una infección. Por ejemplo, el hecho de ser mujer. Eso es una característica que por el tamaño de la uretra, por la cercanía que tiene el meato urinario con el ano, la gran humedad que existe en la zona periuretral, entonces todo esto favorece que se repliquen los microorganismos y si a esto le unamos pues una mala práctica que es como un factor de riesgo modificable en el ambiente que entramos nosotros, factor de riesgo y que hay un agente infeccioso, entonces completamos la triada ecológica y entonces se presenta una infección de vía urinaria relacionada al uso de sonda vesical. Entonces, estas infecciones son originadas por parte de la flora que se introduce, mucho ojo aquí, cuando se instala el dispositivo, mientras se introduce o en el momento que permanece en la vejiga. En la parte de aquí arriba podemos ver, déjenme buscar el apuntador. Bueno, no lo encuentro. Pero aquí en la parte de arriba tenemos la colonización extraluminal, que se puede ser temprana, que es durante la inserción, o tardía por acción capilar, que tenemos los microorganismos aquí en la entrada periuretral y entonces ascienden a través de las paredes de la sonda vesical. Tenemos también la colonización intraluminal. La intraluminal se hace cuando hay una ruptura del sistema de drenaje cerrado o cuando hay contaminación en la bolsa urinaria. Por eso es que somos tan insistentes en que las bolsas no deben de estar a nivel del piso porque la bolsa puede contaminarse y entonces ascienden los microorganismos por el sistema de la sonda vesical, por el sistema cerrado hasta la vejiga. Y bien, pues entonces vamos a explicarlo a muy grandes rasgos con la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tenemos la prevención primaria. La prevención primaria es básicamente todos los cuidados que nosotros vamos a hacerle a nuestro paciente y que van a evitar que entonces se produzca una infección de vías urinarias asociada al uso de la sonda vesical. ¿Cuáles son esos cuidados? Los vamos a ver más adelante, pero básicamente aquí entonces es aplicar un paquete preventivo en nuestra prevención primaria. Vamos a tener también, aquí tenemos el horizonte clínico. Hay un periodo de latencia y cambios tisulares cuando ya se produjo una infección, ya se dieron todos los factores para que se creara la triada ecológica, se produjo la infección en el paciente y entonces vamos a tener prevención secundaria. La prevención secundaria son todas las medidas que vamos a hacer para que el paciente pues no sufra un daño, una consecuencia irreversible o una cronicidad, o sea, simplemente se presenta la infección, pero nosotros damos cuidados para que no vaya más allá. ¿Qué tenemos en la prevención secundaria? Una vez que se detecta que ya hay una infección asociada al uso de la sonda vesical, lo primero que se debe de hacer es retirar esa sonda vesical. Si el paciente todavía requiere el uso de la sonda, entonces se colocará una nueva con todos los pasos que se requieren, o sea, con toda la medida con toda la técnica estéril que debe de tener para garantizar que entonces ese nuevo circuito que vamos a poner no está contaminado. Entonces, lo primero y el paso en la prevención secundaria es el retiro oportuno de la sonda vesical que tiene el paciente cuando ya se detectó una infección. Hasta este momento no es recomendable el uso de antibióticos.
si nosotros, bueno, no nosotros como enfermeros, pero si el personal de salud prescribe un antibiótico cuando todavía no tenemos signos y síntomas, está comprobado científicamente que se genera mayor resistencia antibacteriana. En este momento no es requerido únicamente como les decía, es el retiro oportuno de la sonda vesical. ¿Qué hacemos una vez que ya tenemos signos y síntomas? Aquí ya estamos en el horizonte clínico. Aquí en el horizonte clínico ya tenemos fiebre, tenemos disuria, una serie de signos y síntomas que nos van a hablar que ya se manifestó la infección de vías urinarias. Recordemos que los primeros días es asintomática y entonces esto nos puede producir un defecto o un daño. Aquí entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues es la prevención terciaria. Ahora sí ya aplica el uso de los antibióticos para evitar pues una cronicidad o la muerte. Entonces la resolución de esta infección va a ser a través de la curación, va a ser o puede ser con cronicidad. Hay pacientes que realmente después de un episodio de infección de vías urinarias ya no se recuperan y entonces frecuentemente se repiten estos periodos de infecciones. O en el último caso, pues entonces tenemos la muerte. Aquí esta imagen que les puse está muy chiquita, pero es muy interesante porque nos habla de la sepsis. En la sepsis tenemos síntomas de sepsis urinaria, fiebre, escalofríos, mareos, respiración acelerada, confusión o inconsciencia, taquicardias, aumentos de la glucosa en sangre y problemas en la piel como rojeces. Las infecciones de vías urinarias representan usualmente entre el primer y el segundo lugar de, de ocurrencia de sepsis. Entonces, es muy importante por esta razón, que entonces estemos aplicando nuestros paquetes preventivos. Y ya nos decía Florence, desde 1863, puede resultar sorprendente que lo primero que haya que pedirle a un hospital es que no cause ningún daño. Y yo estoy segura de que en nuestra práctica diaria no es como que vayamos al hospital con esta mentalidad de que vamos a ocasionarle un daño a un paciente o que vamos a hacer las cosas deliberadamente mal. Sin embargo, hay acciones que pasamos por alto en este afán de querer hacerlo todo rápido, porque a lo mejor nos tocan muchos pacientes, porque me quiero ir a comer mucho más temprano, porque quiero salir a tiempo, diversos motivos que entonces hacen que nos volvamos omisos con ciertas actividades, pero todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Entonces, vamos a ver aquí algunas cifras. Esas son, hace rato les presentaba cifras a nivel mundial de cómo es el comportamiento de las IAs. Estas son gráficas que nos presenta la ROVE, la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica en México. Son solamente algunos hospitales que monitorean algunas enfermedades, entre ellas las IAs. En Jalisco tenemos solamente 8 hospitales que están adheridos a este sistema, la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. ¿Cuáles son? Pues son algunos privados, son el Valentín Gómez Farías y de la Secretaría de Salud, el HGO. Hasta donde yo tengo entendido, hasta el 2022, que es esta gráfica, el IMSS no aportaba datos a la ROVE. Entonces, imagínense, o sea, esta gráfica nada más es para darnos una idea de cómo estamos, pero no nos habla de la totalidad de los casos, solamente es representativo. Bueno, ante la ROVE, Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en casos de IAS por 100 egresos. Tenemos una tasa del 8.28, cuando la media nacional es de 3.2 por cada 100 egresos. Quiere decir que en Jalisco, de cada 100 egresos hospitalarios, de cada 100 pacientes que ingresan a un hospital y posteriormente egresan, pues de esos aproximadamente 8 se nos infectan de una IA. Y estamos hablando solamente pues de las reportadas y de las unidades ROVE. La siguiente gráfica nos habla de letalidad. La letalidad es
digamos, porcentaje de probabilidad que hay de que al contraer una IA, esa persona muera a causa de esa IA. Eso es lo que es la letalidad. En Jalisco, de cada 100 personas que contraen una IA, 7 de ellas fallecen a causa de las IAs. Entonces tenemos una tasa de letalidad de 7.15% contra la letalidad nacional, la media, que es de 5.17. Aquí me gusta siempre ser muy ilustrativa. ¿Cómo se ve esto realmente? Bueno, en el punto más álgido de la pandemia, seguramente todos recuerdan cómo fue vivir esta experiencia de los Tyvek, las medidas que había que tener, el uso de mascarillas, los pacientes aislados. Y bueno, creo que hasta el momento ha dejado secuelas importantes en la salud de toda la población, pero incluso en la percepción que tenemos nosotros de carga de trabajo en los hospitales, el personal quedó severamente desgastado y demás. Pues bueno, eh, todos recordarán que en el momento previo a las vacunas, llegamos a tener una tasa de letalidad altísima. O sea, yo creo que no había día en que en los hospitales un paciente de COVID no falleciera. Entonces, en este momento de la pandemia, aquí en Jalisco tuvimos una letalidad del 5.25%. Si lo comparamos con las IAs nos dan una letalidad aquí en Jalisco del 7.15%. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos a reflexionar y decir, bueno, si durante la pandemia nosotros hicimos todo lo que estaba en nuestras manos por no infectarnos, porque no se nos infectaran otros pacientes, exigimos que nos dieran el material con que trabajar, que nos dieran Tyvek, que nos dieran las mascarillas, que dotaran a todos de gel antibacterial y fuimos sumamente escrupulosos con todas las medidas que aplicamos. Pues creo que todavía tenemos muchísimo más que hacer aquí, porque fallecen más pacientes en Jalisco por una IA que por la gravedad del COVID. La siguiente gráfica nos habla acerca de las principales IAs notificadas en la plataforma de la ROVE. Tenemos la neumonía asociada a ventilador en primer lugar, y en segundo lugar la infección de vías urinarias asociadas al catéter urinario. Aquí también hay una situación que ocurrió. Hasta antes del 2019, la infección de vías urinarias asociadas al catéter vesical o a la sonda estaba en primer lugar. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Eh, pues podríamos sacar muchas conjeturas. Ya se estaban implementando algunos paquetes preventivos, algunos protocolos para el buen manejo de la sonda vesical. Sin embargo, nada de esto ocurrió. O sea, no fue que hubiéramos mejorado nuestra práctica con las sondas vesicales, no nos hicimos más diestros ni más hábiles, ni estuvimos mucho mejor capacitados en su manejo. Lo que ocurrió fue que con la llegada de la pandemia, se incrementó el número de pacientes que requerían el uso de ventilador, y entonces tuvimos peores prácticas en la neumonía asociada a ventilación, o sea, en el manejo del tubo endotraqueal. Entonces ahora tenemos más neumonías y están en segundo lugar las infecciones de vías urinarias, lo que no significa que entonces hacemos bien las cosas, hacemos peor algunas otras prácticas. Y tenemos también, ya hablando de sonda vesical, la tasa de infección de los pacientes aquí en Jalisco es del 10.04. Nos encontramos en segundo lugar a nivel nacional de casos de IBU por una sonda vesical. Aquí las tasas se miden de acuerdo a días dispositivo. Básicamente quien hace este cálculo es epidemiología, pero a nosotros nos sirve saber esta estadística porque la realidad es que aunque aquí seamos el primer lugar, así fuéramos en este momento Nayarit, que tiene el menor número de casos, pues no es que estemos en primero o en segundo, en último lugar. La situación es que las IAs, como decíamos al principio, son un evento adverso, y los eventos adversos, en el 99% de estos eventos pueden evitarse a través de ciertas medidas preventivas. Entonces,
lo preocupante no es que seamos el segundo lugar. Realmente no deberíamos de tener ni un solo caso de IAS si hiciéramos bien nuestro trabajo. Vamos a comentar de forma muy rápida este estudio que se hizo, porque luego también somos muy dados a creer que esto pasa en otros hospitales, esto pasa en otros estados, no pasa en México, no pasa en Jalisco, no pasa en mi hospital, pero pues la realidad es que sí pasa. Pasa tan aquí en Jalisco que este es un estudio que se hizo en un hospital del Seguro Social, que por cierto, como les comenté hace rato, el Seguro Social no reporta ante la ROBE, pero bueno, estas son prevalencia de bacterias aisladas con resistencia antibiótica extendida en cultivos de orina durante 8 años en un hospital. De segundo nivel, este estudio fue retrospectivo. A grandes rasgos, estos son los antibióticos que se utilizaron en el antibiograma para determinar la resistencia antibacteriana. La mayoría de estos seguramente los conocen. Y vamos a ver cuáles fueron los resultados que obtuvieron. En la primera gráfica, esos fueron los microorganismos más frecuentes que se aislaron, donde E. coli tiene la gran mayoría. Después tenemos a la Klebsiella, no, perdón, seguido de otras. La Klebsiella está en tercer lugar. Pero ahora aquí tenemos a los microorganismos que se aislaron con más frecuencia y que tienen una resistencia antibacteriana extendida. Ya tenemos a la Pseudomonas aeruginosa con resistencia antibacteriana, tenemos el Acinetobacter y algunos otros. Del total de todas estas bacterias, algunas muestras fueron obtenidas de muestras intrahospitalarias, algunas fueron extrahospitalarias, por eso es que recalcamos que no son infecciones nosocomiales, no nada más, no nada más estamos teniendo infecciones con los pacientes que están dentro de un hospital, también el manejo ambulatorio de los pacientes portadores de sonda vesical, debemos de ser muy estrictos y muy cuidadosos porque incluso ellos se nos están enfermando con bacterias multiresistentes. Esta gráfica es muy interesante porque aquí nos muestra el comportamiento de los microorganismos con la resistencia antibacteriana extendida. Si vemos del 2007 al 2012, no hubo un aumento tan significativo como del 2012 al 2014. Hubo un pico muy grande que se generó y entonces aquí vemos cómo es el comportamiento de la resistencia antibacteriana. Y específicamente hablando de la Pseudomonas, que fue la que se encontró mayormente en los cultivos, que la respuesta es similar del 2007 al 2012, perdón, no hubo un aumento significativo de la Pseudomonas, pero del 2012 al 2014, pues aumenta también el número de casos, pero pues ya la tenemos que es multiresistente a los antibióticos. ¿Por qué les presento esto? En el 2020, me parece, 2020-2022 más o menos, la OMS saca una lista de patógenos prioritarios para nuevos antibióticos. Como prioridad crítica, el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y la Enterobacterias. Hasta aquí todas estas son exclusivamente intrahospitalarias. De estas, las que les marco con una flechita son las que tenemos más asociadas al uso de sonda vesical. Entonces tenemos Acinetobacter, Pseudomonas y Enterococo. Y todas estas tienen una gran resistencia antibacteriana y ya son de las que la OMS dictamina que son crítica, como prioridad crítica o elevada para la creación de nuevos antibióticos. Sin embargo, la creación de nuevos antibióticos no nos va a dar la solución, lo sabemos, porque las bacterias igual van a seguir creando sus mecanismos de defensa y van a hacer después resistencia a los antibióticos nuevos que se generen. Lo que tenemos que hacer, pues, es la prevención. Vamos a ver entonces qué es lo que se ha hecho aquí en México
para prevenir todo lo que ya hablábamos, para prevenir la resistencia antibacteriana, para prevenir las muertes, para prevenir simplemente la aparición de los casos de IAS. A modo de línea de tiempo tenemos que desde el año 2000 ya la OPS se mostraba preocupada por los casos de las IAS. Ya surge un manual de control de infecciones y epidemiología hospitalaria por parte de la OPS, donde nos da algunas recomendaciones. También alrededor de este año fue cuando se creó el protocolo Michigan, que fue el primer paquete de acciones documentado. Y bueno, tenemos a la par diversas publicaciones. Voy a comentar simplemente algunos rasgos muy generales de cada una de ellas, pero remontamos a que todo esto nos conduce a las buenas prácticas. Entonces, el código de ética, ¿por qué pongo aquí el código de ética? Es bien importante que sepamos nosotros y conozcamos a lo que el código de ética nos marca como enfermeros. Y primeramente nos habla del principio de beneficencia y de no maleficencia. También nos dice que tenemos que actuar siempre de la mejor forma posible. No tenemos que buscar el daño ni por omisión ni en ninguna de sus formas, pero simplemente dice que debemos de buscar las mejores prácticas y debemos de aplicar lo que sabemos hacer de la mejor forma posible. Bueno, en el 2005 se publica ya, en el 2005 se publica el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica. A la par del manual se autoriza y se publica ya como tal la norma 045 para la vigilancia epidemiológica y prevención y control de las infecciones nosocomiales. Esto es muy importante porque ya en el 2005, si recuerdan, decíamos que en el 2000 se empezó a crear este paquete preventivo en Michigan, entonces se empezó a replicar alrededor del mundo y en el 2005 ya la ROVE nos lo aterriza y nos da algunas recomendaciones para los paquetes preventivos. Únicamente nos da pequeños detalles que dice que tenemos que tener una indicación para la sonda vesical. ¿Por qué tiene que estar indicada en el expediente clínico? Porque es un dispositivo crítico. Es un dispositivo que va a una cavidad estéril, por lo tanto se considera dispositivo crítico. Lavado de manos antes de la inserción del catéter, una apropiada técnica de inserción de la sonda vesical. Y también dice que para el cuidado nos marca 3 puntos nada más: uso de técnica séptica para su cuidado, retiro del catéter por el mínimo tiempo indispensable, o sea, retirarlo en cuanto ya no se requiera, y retirarlo inmediatamente cuando sea escrito en el expediente clínico. Entonces, para la sonda vesical debemos de tener tanto la indicación en expediente clínico por el médico por ser dispositivo crítico, pero también, como es un dispositivo invasivo, debemos retirarlo en cuanto nos indiquen en expediente clínico que debemos hacerlo. ¿Por qué recalco esto? Porque estamos muy acostumbrados, a lo mejor algunos todavía, a querer hacerle ejercicios vesicales a los pacientes, y los ejercicios vesicales lo único que hacían es retrasar el tiempo en el que había que retirarse el catéter vesical. Entonces ya no se recomienda eso. Desde el 2005 la ROVE nos decía que en cuanto tenemos la indicación del retiro de la sonda vesical, entonces en ese momento se debe de hacer su retiro. Entonces, la norma 045 nos marca también algunas pautas que debemos de tener en relación a la sonda vesical y al circuito cerrado. ¿Qué nos dice en cuanto a la sonda vesical? Que debe de ser instalada con técnica estéril. Y quiero ser muy enfática en esto porque en los hospitales no la colocamos en su mayoría con técnica estéril. Técnica estéril es utilizar campos, bata, cubrebocas. El cubrebocas no estéril, obviamente, pero la bata y los campos sí. Tenemos que utilizar todo estéril y de preferencia también lubricantes de un solo uso. Existen ya algunos kits en donde todo lo que requerimos nos lo ponen ahí de una forma muy práctica en una charolita y hasta en el orden de los pasos. Si tienen la oportunidad de gestionarlas en sus hospitales, pues estaría increíble. Y si no, pues con que se cumpla la técnica estéril como nos marca la norma 045, entonces es suficiente.
Hay otra situación que nos marca la norma 045 y es la característica del sistema cerrado. Nos marca que debe de ser un sistema que tenga una válvula antirreflujo, un puerto para toma de muestras y también un dispositivo para vaciado y con pinza. Entonces, si no cumple con estas características, el circuito que tenemos en los hospitales, entonces estamos directamente incumpliendo la norma 045. Tenemos también, esto fue en el 2005, en el 2006 por parte de enfermería ya se venía trabajando desde el año 2000 con algunos indicadores de calidad de la atención. Pero en el 2006 entonces tenemos la publicación de 3 nuevos indicadores para la prevención de infecciones y seguridad del paciente. Ahí ya entonces nos empiezan a manejar algunos indicadores de importancia en los cuidados de la sonda vesical y entonces nos hace algunas preguntas. Si la bolsa colectora se mantiene por debajo del nivel de la vejiga, esto es para evitar el reflujo de orina y evitar la contaminación de la vejiga con orina que probablemente esté ya colonizada. Y también nos pregunta si la sonda vesical está fija de acuerdo al sexo del paciente, si la sonda se encuentra con membrete de identificación, si el sistema de drenaje se ha mantenido conectado, porque debemos de evitar en todo momento las desconexiones. El registro de datos, funcionamiento, si en el expediente clínico registramos si funciona tanto la sonda vesical como el sistema de drenaje. También nos preguntan si se han registrado en el expediente clínico los días que tiene instalada la sonda y si se está registrando también en el expediente clínico la ausencia o presencia de signos y síntomas de infección de vías urinarias y también si se realizan las medidas higiénicas al paciente, medidas higiénicas del área genital y periuretral. Y también nos hace el señalamiento de que debemos de anotar las medidas de orientación proporcionadas al familiar y al paciente. Entonces, desde el 2006, la Comisión Permanente de Enfermería trabaja este proyecto para disminuir las infecciones de vías urinarias relacionadas al uso de la sonda vesical. Una particularidad que es importante que mencione en este momento es que al estar realizando la medición, esta publicación nos dice que quien esté haciendo la medición, el evaluador, no debe de interferir en el proceso porque entonces generaría un sesgo, es decir, que si estamos viendo que un compañero realiza mal el procedimiento, pues no se le debe detener, simplemente se registra. Y ya teniendo el resultado del apego, si se están realizando buenas prácticas o no, entonces esto se pasa a consenso, se evalúa en el Comité de Infecciones Nosocomiales, CODECIN o CODECIAS ahora, y también en COCACET, que es el Comité de Seguridad del Paciente. Entonces, se evalúan los datos que se obtuvieron, el porcentaje de apegos, se contrasta con la tasa de ellas que se están presentando y entonces se toman, digamos, algunas estrategias o proyectos de mejora relacionados a ello. También tenemos diferentes guías de práctica clínica, tenemos acuerdos en donde se declara obligatoriedad las acciones esenciales para la seguridad del paciente. ¿Por qué menciono aquí las acciones esenciales? Hay un punto muy interesante aquí, y es que dentro de este manual vuelve a recalcar que la sonda vesical es un dispositivo crítico y también por ser dispositivo crítico deberíamos de tener un consentimiento informado firmado por el paciente en donde le estemos diciendo al paciente, así como los beneficios de la terapéutica, también los riesgos que conlleva el uso de un catéter vesical. En el 2016 sale por parte de la Comisión Permanente de Enfermería el protocolo para la estandarización del cuidado del paciente con sonda vesical enfocado a la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Se fijan, pasaron 10 años desde que comenzamos con los indicadores de seguridad para la prevención de infecciones y seguridad del paciente, y 10 años después seguimos sin aterrizarlo. Entonces la Comisión Permanente de Enfermería saca todo un manual hablando específicamente del protocolo para el cuidado al paciente con portador de una sonda vesical, donde ya retoma de una forma mucho más amplia todo el paquete de acciones que se deben de seguir con ese tipo de pacientes y nos explica punto por punto
cuál es la forma correcta de la colocación de la sonda vesical, cuáles son todas las acciones que se deben de realizar para la prevención de infecciones durante el tiempo que tenga instalado el paciente la sonda vesical, pero también nos habla de una parte muy importante que es esta identificación de los casos de IAS, su reporte y qué es lo que se debe de hacer en esos casos. Pues bien, en el 2016 dijimos que salió este protocolo, pero en el 2019 ya nos presenta la Federación un manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las infecciones asociadas a la atención en salud. No únicamente entonces tenemos que prevenir y tenemos que estar monitoreando la infección de vías urinarias relacionadas al uso de sonda vesical, sino que también el manual ya nos marca la obligatoriedad que en todos los establecimientos de salud se esté monitorizando y aplicando el paquete preventivo para infección de sitio quirúrgico, para infección de torrente sanguíneo relacionado al uso de catéter venoso central y también el de neumonía asociada a la ventilación mecánica como obligatoriedad. Para que se cumplan todos estos paquetes que les acabo de mencionar hace un momento, entonces debemos de tener en los hospitales, en las unidades de salud, una base que es sobre la que vamos a construir el resto de los paquetes. O sea, no puedo llegar a comenzar a aplicar en mi hospital todos los 4 paquetes preventivos que mencioné hace un momento si no tenemos ya bien cimentados los programas horizontales. ¿Cuáles son los programas horizontales? Es la política de vigilancia y prevención de IAS. Esto es que en los hospitales todos deben de tener el CODECIN bien instalado y sesionando mes con mes. También debemos de tener el programa de higiene de manos y agua limpia y segura. El otro punto muy importante es la política de uso de antisépticos y desinfectantes, porque vamos a ver que no es lo mismo y existe una indicación específica para el uso de cada uno. También debemos de tener ya bien arraigadas políticas y buenas prácticas en el proceso de esterilización, así como políticas de limpieza y desinfección de superficies. ¿A quién le toca hacer todo esto? ¿A enfermería? A enfermería nos toca la aplicación en la parte que nos involucra, pero básicamente quien se encarga de estar monitoreando todo eso y de estar capacitando al personal debe de ser el personal de la unidad de vigilancia epidemiológica. En algunos hospitales, dependiendo del número de camas, tenemos enfermeras en la unidad de vigilancia epidemiológica, entonces nos corresponde a todos, incluso los programas como clínica de catéteres, clínica de heridas, también el programa de prevención de IAS relacionadas al uso de sonda vesical, que es en el que yo dirijo actualmente, también tiene una figura de líder y entonces también esos líderes son encargados de contribuir a que estos programas horizontales pues se establezcan. ¿Cuál es el paquete preventivo que nos marca el manual para la implementación de los paquetes de acciones? Nos da a grandes rasgos 3 puntos fundamentales en la instalación, que es la higiene de manos, la colocación de la sonda vesical con técnica aséptica y el uso de una fijación adecuada. Si no fijamos adecuadamente, también tenemos un gran riesgo de que el paciente se infecte. También en el paquete preventivo nos marca 5 acciones para la prevención de infecciones mientras está colocada la sonda vesical, que es, tenemos que estar evaluando constantemente que tenga todavía justificación clínica para que esa sonda permanezca instalada, que se esté realizando aseo de genitales al paciente. Si no puede realizarlo él, entonces que la enfermera se los esté realizando o el familiar, pero tenemos que explicar perfectamente bien cuál es la técnica para este aseo y con especial énfasis en el área periuretral. También debemos de estar evaluando que la bolsa colectora ni el sistema de drenaje tenga sedimentos, el nivel y capacidad de la bolsa colectora también, esto es, que la bolsa colectora no esté ni por arriba de la vejiga, ni a nivel de piso, pero también debemos de verificar que no esté sobrepasando el 75% de su capacidad y que en todo momento el sistema de drenaje se mantenga sin desconexiones. ¿Cuáles son algunas medidas básicas para el cumplimiento de los paquetes? En general, de todos, debemos de, tenemos el primer punto, el cumplimiento. Esto es
Al personal operativo le corresponde entonces, para que el paquete preventivo se lleve a cabo, estar haciendo todas y cada una de las acciones que se consensuaron para el paquete preventivo. En este caso de sonda vesical, entonces al personal operativo le correspondería estar haciendo al menos cada 24 horas todas las acciones que vienen marcadas en la hoja de vigilancia diaria, que vamos a ver cuál es más adelante. También un punto muy importante, fundamental aquí, es la capacitación. Con capacitación, entonces, como les decía también, el líder se involucra aquí de una forma muy específica en la capacitación al personal, en específico enfermería, sobre el uso y el manejo de la sonda vesical, sobre la instalación y las buenas prácticas, así como de forma teórica, también de forma práctica. De hecho, se me pasó mencionarles hace ratito, pero desde el manual de la ROVE del 2005, que fue el primer acercamiento que tuvimos a los paquetes preventivos aquí en México, ya nos decía que el personal que coloca sondas vesicales tiene que estar capacitado al menos cada 6 meses en la técnica de la colocación de la sonda vesical, así como en todos sus cuidados. Entonces, ahí vayan retroalimentando para que comenten cuántas capacitaciones han recibido en este año acerca del uso de la sonda vesical en sus hospitales, que me encantaría saber quiénes sí lo realizan. Y la capacitación, aquí es importante que sepamos que es tanto teórica como práctica, pero también en el momento, o sea, in situ. Si la líder pasa y está verificando, está constatando en ese momento que se están realizando algunos cuidados, entonces, si hay algo que se deba de corregir en la práctica, entonces tiene la autoridad para corregirlo y evitar entonces que se produzca un evento adverso. Entonces ahí estaríamos hablando de una cuacifalla, pero hay que intervenir. Esa es la gran diferencia que tenemos entre los 3 indicadores de calidad del manual del 2006 al protocolo del 2016, porque en el protocolo ya se detecta pues que es importante que si se está viendo una práctica inadecuada, entonces se corrija en el momento para que evitemos el daño al paciente. Esto incluye también que la líder debe de tener la autoridad suficiente y el respaldo del cuerpo de gobierno, porque muchas veces no son las enfermeras quienes instalan las sondas vesicales, pueden ser los internos, los residentes, los médicos adscritos, y entonces nadie tiene que aquí salir de pleito, simplemente aceptar, aunque seas el médico, pues que si estás haciendo un procedimiento erróneo, la líder o el líder tiene toda la autoridad de detener el proceso y pedir que lo vuelvan a hacer desde el principio, o sea, desde el momento hasta donde se hayan quedado. Todo esto es, pues no debe de hacerse de manera punitiva. Los líderes deben de estar evitando hablar de una forma grosera también a los compañeros, a los colegas. Se tiene que hacer la capacitación y la retroalimentación, pero de la mejor forma posible, sin exponer a los colegas y a los compañeros ante los pacientes, porque sabemos que pues esto es una práctica antiética también. Entonces sí hay que hacer la corrección, pero en lo corto, oye, mira, ¿qué te parece si lo realizamos de esta forma? De manera que no se entienda entonces que el compañero no sabía, sino que se corrige en el momento, pero de una forma adecuada. Y tenemos la vigilancia y la retroalimentación. Este punto es muy importante. Dentro del manual para la implementación de los paquetes de acciones nos habla que es trabajo conjunto del líder del programa, de también vigilancia epidemiológica hospitalaria y del gestor de calidad, realizar acciones en conjunto y siempre tienen que trabajar muy de la mano. ¿En qué van a trabajar aquí en la vigilancia y la retroalimentación? Bien, pues es vigilancia epidemiológica quien a final de cuentas saca esta estadística de los casos de IAS que se presentaron. Entonces, lo ideal sería que por servicio se tengan ubicadas cuál es la tasa de cada una de las IAS y sea el líder quien esté midiendo el porcentaje de apego a las actividades al paquete preventivo y se contraste esta información en las sesiones de CODECIN. Quiere decir entonces que si el líder tiene un apego al 100% al paquete preventivo, pero vigilancia epidemiológica detecta que hay tasas de IAS, entonces o el líder no está haciendo bien la vigilancia
o hay que estar empezando a implementar algunas otras acciones para ir haciendo candados. Como lo decíamos, uno de los objetivos aquí es ir creando medidas de barrera, y estas medidas de barrera son candados que vamos a ir haciendo para fortalecer la práctica. Entonces, es muy importante que se realice esta retroalimentación a las áreas. Quiere decir que si vamos a comenzar entonces a implementar los paquetes preventivos, se tengan ya las tasas de ellas que se presentan, se comiencen a hacer las intervenciones o la aplicación de los paquetes, y mensualmente se vaya midiendo, así como la disminución de tasa de IAS, el porcentaje de apego que se tiene, y el personal siempre tiene mejor respuesta cuando se le involucra en lo que se está haciendo, porque entonces ya ven que no es una ocurrencia de lo que se les está pidiendo, que no es nada más ay, se les ocurrió darme más trabajo y ahora, ¿y por qué tengo que hacer la higiene de genitales al paciente? O sea, no se trata de eso. Tiene una base científica y como tal, le vamos a demostrar al personal y lo vamos a hacer partícipe de los resultados que están teniendo, tanto positivos como negativos. Y el último punto que es muy importante es el abasto. También desde el manual de la ROVE, el manual de la ROVE del 2005, digamos que es la parte sumamente explicada y detallada de la norma 045, así que es importante que se lean ambos. En el manual del 2005 de la ROVE nos dice que el responsable de la unidad es quien debe de ser el encargado de que se garantice el abasto de todos los insumos que se requieren para las buenas prácticas, y hablando específicamente del paquete de preventivo para la infección de vías urinarias, dice que entonces en este caso, pues serían los directores de sus hospitales son los responsables de que se tengan todos los insumos que se requieren para una colocación efectiva y segura de una sonda vesical. Seguramente ustedes van a decir, pero pues el director no nos hace caso, el administrador y demás echan la culpa unos con otros, y el total es que nunca tenemos nosotros el material suficiente o el material que se requiere para poder realizar nuestra práctica. Desgraciadamente tenemos nosotros, digamos, esta mala idea a documentar todo lo que está pasando. Entonces deberíamos nosotros respaldar la práctica que hacemos en la operatividad, o lo que dejamos de hacer por razones ajenas a nosotros. Deberíamos entonces tener la cultura de levantar los reportes. Otra de las situaciones que manejamos mucho con calidad aquí es que debemos de fortalecer la cultura de seguridad del paciente, el reporte de los eventos adversos, de las cuasifallas, de los eventos centinela, y de alguna forma todo esto se enlaza, el hecho de que no tengamos el material adecuado, pues eso claro que nos va a dar una cuasifalla, en algún momento puede darnos un evento adverso o un evento centinela. Entonces, si nosotros comenzamos a documentar y empezamos a mandar escritos, digamos, al director, ¿sabe qué? Pues entonces, como no me da el material, usted se está haciendo responsable, porque aparte lo dice la norma 045, que usted es responsable de las infecciones asociadas a la atención en salud, y pues si alguien fallece, pues entonces usted, como no gestionó oportunamente, pues es el responsable también de esa muerte. Les aseguro que se van a empezar a mover las cosas. No por las amenazas, sino porque simplemente estamos nosotros dejando por sentado que en lo que hicimos, o sea, en lo que compete a nuestra práctica, hicimos todo lo que estaba en nuestras manos porque ese paciente fuera bien atendido, pero no se me dio lo que yo requería oportunamente. Y tenemos aquí pues una frase que dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, también es el momento también para comentarles que cuando se instauró el protocolo Michigan, hicieron el comentario de que cuáles eran las principales causas de renuencia que habían encontrado por parte del personal, porque no creen que los enfermeros de México somos los únicos renuentes a los cambios. Eso es inherente a todas las personas. Entonces también allá, aunque estuvieran en Estados Unidos y tengan toda la tecnología del mundo y el acceso a los dispositivos, a los mejores dispositivos, también tienen renuencia. Y la renuencia que encontraron principal fue que el personal, tanto médico como enfermería, tenían aversión a que se les estuviera observando y se esté midiendo lo que están realizando. Entonces, tanto aquí como allá, todo el mundo no nos gusta sentir que están observando
nuestro trabajo. Sin embargo, esa es una medida también que tenemos que poner nosotros y debemos de explicarle tanto al familiar como al paciente cuáles son las medidas que se tienen que realizar en cada situación, y también debemos de darles esta autonomía, este empoderamiento de su salud para decirle, ¿sabe qué? Si le toca, por ejemplo, aseo de genitales en tal turno, si no se lo realizan, entonces, por favor, recuérdele al personal. Les aseguro que el hecho de que el personal se sienta observado tanto por el familiar como por el paciente cambia mucho la forma en la que hacemos las cosas. Y si a esto le aumentamos, pues que el líder va a estar evaluando los cuidados, el porcentaje de apego, y no nada más va a decir, ay, sí, aquí dice en el expediente que lo hiciste, sino que se informa, ya sea que le pregunte al familiar o al paciente si efectivamente se le hicieron los cuidados o se cerciora por sí mismo si no tiene, si el paciente está inconsciente y no tiene familiar, entonces se cerciora de que se hayan realizado los cuidados. Entonces son muchos candados que vamos poniendo y evitamos también que estemos registrando o documentando acciones que no estamos realizando y que finalmente pues únicamente no nos beneficia en nada, sino que entorpece este proceso de mejora continua. Y bueno, vamos a hablar a muy grandes rasgos acerca de puntos importantes. Ya tenemos el tiempo encima, creo que me extendí demasiado. Algunos puntos importantes nada más respecto a la instalación. Si lo quieren ver de forma muy detallada, les recomiendo que lean el protocolo de la Comisión Permanente de Enfermería. Se descarga allí en la página de internet. Aquí en la parte de abajo vienen todos los datos del protocolo y viene una imagen ilustrativa que hasta viene en la Comisión Permanente, descargable a modo de un cartel para que se tengan los servicios. Entonces me voy a ir muy rápido, solamente voy a dar algunos puntos de las sondas vesicales. Las sondas vesicales tenemos diferentes tipos, diferentes formas. Únicamente hay que saber que las sondas de látex, el recambio es cada 15 días, las sondas de silicón pueden durarme un mes o incluso más. El comportamiento ya va a variar del porcentaje de apego que tengamos en los hospitales y de las tasas de IES que se nos estén presentando. Hay hospitales en donde tienen tan buenas prácticas, incluso dejan las sondas de silicón hasta por 3 meses, pero bueno, de momento hay que apegarnos a lo que dice el protocolo. ¿En dónde vamos a recomendar el uso de sondas de silicón? Pues en pacientes que calculamos nosotros que van a ser de una estancia larga, por ejemplo, los pacientes de medicina interna. Si tenemos pacientes que son de maternidad, por ejemplo, que se les coloca una sonda vesical únicamente para el vaciado de la vejiga y tener menos probabilidad de que se dañe la vejiga durante el proceso quirúrgico, entonces, como son sondas de una corta duración, entonces vamos a preferir el uso de una sonda de látex porque también es importante que cuidemos el recurso de los hospitales, si no, en el momento en que se requiera una sonda de silicón, pues no vamos a tener porque todas fueron usadas para pacientes que iban a durar únicamente de 12 a 24 horas con ellos. Entonces también hay que ser racionales en el manejo del material que tenemos. En cuanto a la preparación para el sondaje vesical, debemos de reunir todo el material que requerimos, como estábamos diciendo también cuando expliqué lo de la norma 045, las características del sistema de drenaje son importantes, que es la válvula antirreflujo, el sitio para toma de muestras, el puerto, que debe de ser de preferencia libre de aguja, y también el sistema de drenaje, que no debe de ser igual por donde el sitio de unión con la sonda vesical, sino sería un sistema abierto. Estas características son las que nos marca la norma 045, que son los requisitos mínimos que debe de tener nuestro sistema cerrado. Hay algunos que tienen incluso ya filtro antibacteriano, entonces pues ya es un plus que ojalá que sí puedan tener ustedes en sus hospitales. Y aquí viene un cuadro de todo lo que se requiere para la instalación de una sonda vesical. En la instalación del dispositivo, primeramente vamos a buscar la higiene de manos, la higiene del paciente, que es la higiene de genitales, y la preparación del campo. La higiene de genitales se distingue de la asepsia y la antisepsia porque en este paso utilizamos únicamente jabón, que es para remover la materia orgánica.
¿Por qué debemos de remover la materia orgánica? Y este punto es sumamente importante porque todos los antisépticos se inactivan ante la presencia de materia orgánica. Entonces, debo de hacer primero aseo con jabón simple del que usamos para bañarnos, del que tienen en sus hospitales para bañar a los pacientes. Únicamente se va a buscar la remoción de la materia orgánica. Y posteriormente, entonces, ahora sí se va a realizar la asepsia, la antisepsia. ¿Con qué lo vamos a realizar? La mayoría de ustedes seguramente diría que con jabón quirúrgico, con Benzal, con cualquiera de estos otros que vemos aquí, incluso con microdacin y demás. Y sí, estas son en general soluciones antisépticas y desinfectantes. Sin embargo, no todas nos sirven para lo mismo. Para empezar, el cloruro de benzalconio, que es el que tenemos, que conocemos en todos los hospitales como jabón quirúrgico, no es un antiséptico, sino que es un desinfectante. La diferencia entre el desinfectante y el antiséptico es que el desinfectante es para superficies inertes, para los escritorios, para hacer limpieza de las áreas, y los antisépticos son para uso en piel. Entonces, el cloruro de benzalconio es un desinfectante que por cierto es de primera generación en cuanto a los compuestos de amonio de cuaternario. Actualmente, si queremos un compuesto de amonio de cuaternario, tendríamos que buscar uno de quinta generación. Este es de primera generación, está en desuso en toda Europa y los únicos que seguimos utilizando el cloruro de benzalconio somos Latinoamérica. Está comprobado que desde antes de que que en cuanto se abre un cloruro de benzalconio, ya puede venir contaminado con pseudomonas. Entonces, o sea, tiene tan bajo nivel de acción actualmente, ha generado tanta resistencia que incluso nuevo ya está contaminado. La Comisión Permanente de Enfermería nos pone un cuadro en donde nos explica cuáles son los antisépticos que podemos usar. Como les decía, el cloruro de benzalconio es un desinfectante de bajo nivel, entonces ni siquiera deberíamos de estarlo utilizando en los pacientes en piel. Aquí, como ven, lesiona la membrana celular, su nivel de desinfección, aún como desinfectante, es muy bajo. Entonces, no lo debemos de utilizar. A menos de que hay algunos compuestos en donde sí se utiliza en piel, pero tiene que ser en piel intacta, de que no tenga contacto con membranas mucosas. Y cuando se usa como desinfectante, tiene que ser para áreas no críticas. ¿Cuáles son las áreas no críticas? Pues las áreas administrativas para desinfectar escritorios y demás. El cloruro de benzalconio no me sirve, por ejemplo, para hacer el exhaustivo o la limpieza en general de un quirófano, por ejemplo. Entonces pues nos quedan como opciones la clorhexidina y el isodine. Lo que sí es importante que veamos aquí, pues es que debemos de dejar, todos tienen un tiempo de efecto, y debemos de darle el tiempo para que sea pues efectivo. Entonces, si estamos utilizando clorhexidina, su efecto máximo lo consigue a los 20 segundos. Y si estamos utilizando isodine, ya sea tintura de yodo o espuma como yodopovidona, tenemos que esperar a que haga efecto de 2 a 3 minutos. Entonces también cuando vemos que están preparando campo quirúrgico y hacen la antisepsia y casi inmediatamente están abriendo piel, pues ¿qué creen? Eso no funciona. Tenemos que darle de 2 a 3 minutos. Y aquí vemos cuál es el efecto residual también. Y como ven, en el caso del isodine, se inactiva en presencia de materia orgánica e inorgánica, y aquí se inactiva también el caso de la clorhexidina. Dice que sí se activa en presencia de materia orgánica. Sin embargo, pues un paso fundamental siempre es que para poder realizar la antisepsia, es que hayamos hecho previamente la asepsia con jabón. Entonces no nos podemos saltar ni un paso ni otro. Si en su hospital realizan la antisepsia o creen realizar la antisepsia con Benzal o con jabón quirúrgico, déjenme les digo que están equivocadísimos, no están realizando los pasos bien. Primero es con jabón y después con clorhexidina o con isodine. Para la instalación del dispositivo, entonces, vamos a ver la inserción de la sonda, que se haga con una técnica estéril, que se realice la fijación adecuada. La fijación adecuada no es ni como este tipo, que
cubrimos toda la pierna del paciente porque a final de cuentas ni siquiera le va a dar estabilización. Hay unos dispositivos que son específicamente para la fijación de la sonda, como este que ya es más especializado. Mucha literatura recomienda la fijación con un tipo de cinturón de Dacron, que es como un tipo de velcro. Sin embargo, también la podemos hacer. El manual nos marca que en lugar de tela adhesiva utilicemos cinta micropor, que muchas veces no pega, pero tenemos la opción del Lipafix, que es excelente, también es muy bueno porque no daña la piel, y también tenemos la ventaja de que sí tiene una muy buena adherencia. Hay que únicamente hacerlo con una técnica correcta, que sea abrazando la parte en donde se llena el globo vesical y no la parte en donde nos va a estar drenando la orina. Todo esto debe de quedar asentado en la hoja de registro, la nota de vigilancia diaria, en la parte de la instalación. Hay que poner todos los datos que aquí nos pide. Este es un modelo que ya nos marca la Comisión Permanente de Enfermería, que debe de quedarse asentado. En el caso de Jalisco, no lo maneja el líder como tal en una bitácora aparte, sino que este formato está ya validado a nivel estatal para que forme parte del expediente clínico. Entonces, nos crea aún otro candado, porque el personal operativo pues puede ver directamente cuáles son las acciones que se están realizando, qué es lo que estamos evaluando, y si no tiene conocimiento de alguno de ellos, pues lo puede poner en práctica. Para la permanencia y el mantenimiento de la sonda vesical, debemos entonces, como decíamos, de evaluar que todavía sea justificable clínicamente que la sonda siga instalada. Hay que hacerle los cuidados al paciente. ¿Cuáles son los cuidados del paciente? Pues la higiene de genitales, los cuidados de la sonda vesical, que es verificar que no tenga sedimentos, verificar que no tenga desconexiones del sitio de todo el circuito cerrado, y los cuidados del sistema de drenaje es que vamos a verificar que no tenga sedimentos y que estén a un nivel adecuado. También todas estas acciones se deben de registrar en el formato estandarizado que les mostré hace rato. Este formato que tenemos aquí en Jalisco entonces va desde el día 1 hasta el día 31, tomando en cuenta un mes calendario. Si llega a tener el paciente más de 30 días con la sonda vesical, entonces hay que abrir un nuevo formato para darle continuidad a lo que se está haciendo. Una parte importante es que aquí el protocolo para el cuidado del paciente con sonda vesical nos marca que al menos los días 10, 20 y 30 se recomienda que se tome un urocultivo. La norma 045 nos dice que debe de ser cada 5 o 10 días. Tenemos para el cambio del circuito cerrado, que solamente se debe de realizar cuando hay ruptura del mismo, y que entonces es necesario que se realice todo el cambio por un nuevo circuito estéril, y cuando hay alguna falla en el sistema de drenaje. No debe de hacerse de forma rutinaria. O también si la sonda vesical ya presenta su vencimiento, si tenemos por ejemplo sondas de látex, estas sí se deben de estar cambiando al menos cada 15 días por el riesgo de incrustación del látex a las paredes del meato urinario, lo que provoca laceraciones, y en consecuencia esas laceraciones van a ser una puerta para los microorganismos y que nos va a traer entonces una infección de vías urinarias. La manipulación de la sonda vesical. Solamente podemos estar manipulando la sonda para la toma de muestra de urocultivo, que debe de hacerse a través de un puerto. Esta no es la forma más correcta, porque la forma correcta en la que debe de hacerse, así como para colocar, lo vamos a poner de una forma muy sencilla. De la misma forma en la que vestimos la mesa y al paciente para la colocación de un catéter central, igualito debe de vestirse la mesa y al paciente para la instalación de una sonda vesical, así como se viste el paciente y la mesa para la toma de un hemocultivo, lo mismo para la toma de un urocultivo. Y la otra situación para manipulación es cuando se hacen irrigaciones vesicales. Para el retiro del dispositivo, hay algunos cuidados que básicamente aquí también les había comentado que están en desuso. El pinzamiento de la sonda vesical ya no se hace de esa forma, sino que se recomienda entonces, ya posterior a que se retira la sonda vesical, realizar los ejercicios de suelo pélvico o ejercicios de Kegel. Y vamos también a reunir todo nuestro material, prepararemos la unidad y el paciente, y va a ser el retiro oportuno de la sonda vesical en cuanto quede indicado en el expediente clínico. No vamos a retrasar este proceso.
La detección clínica de casos sospechosos. Bueno, sí, entonces vamos a explicarle al paciente y aquí volvemos otra vez con la información que le estamos dando al familiar y al paciente. Entonces le vamos a decir que si llega a presentar tales síntomas, entonces si ya no, de acuerdo al protocolo de la institución, por ejemplo, si nosotros nada más somos hospital, somos una maternidad y no vemos casos, digamos, no tenemos consulta externa como tal, le vamos a recomendar que vayan a un centro de salud y entonces en el centro de salud le diga al personal de ahí que tuvo una sonda vesical. Entonces ahí es darle al paciente la orientación para que también ellos vayan siendo conscientes de la sintomatología que pudieran llegar a presentar y el paciente de igual forma oriente al personal sanitario cuando requiera la atención. Esto se hace de una forma muy similar a cuando tenemos pacientes en puerperio que van a irse de alta casa y les damos todos los datos de alarma por si llegan a presentar alguno de ellos, lo identifiquen oportunamente y acudan a que se les dé atención. Entonces, lo mismo aquí debe de ser. ¿Para qué van a ir ellos entonces? Pues porque como ya están presentando sintomatología, acuérdense que dijimos que una vez que se presentan los signos y síntomas, entonces ahora sí ya hay que dar un tratamiento con antibiótico. Entonces, van a ir precisamente pues para eso, para que se les dé tratamiento y para lo más importante, bueno, es importante el tratamiento, pero otro punto importante es que se reporte como una IA. Y la referencia oportuna es que estando ya, dependiendo del nivel de atención en donde se esté, hay que mandarlo al siguiente nivel de atención si se presenta infecciones recurrentes, que recuerden que dijimos que esto era parte de la cronicidad, cuando el tratamiento no fue el adecuado o la infección fue más allá, no pudimos contener. Y también hay que recomendar en todo momento ingesta abundante de líquidos. Y bueno, ya por último tenemos la evaluación. Esto es a grandes rasgos lo que una síntesis de los reportes que a nosotros nos llegan. Cerramos el 2022 con estos porcentajes de apego. La menor acción, la acción que en menor medida se cumplió fue la higiene genital diaria. En el 79% de los pacientes únicamente se les hizo la higiene genital. La evaluación de ausencia o presencia de IBU en notas, o sea, tampoco estamos documentando, no estamos al pendiente si el paciente tiene o no datos de infección de vías urinarias. Y el resto de los componentes, pues entonces ya los tenemos en amarillo, pero los más alarmantes son pues la higiene genital diaria. Acuérdense que los paquetes preventivos se evalúan como un todo o nada. Entonces, en este caso, pues nosotros podríamos decir que en Jalisco tenemos 0% de apego a los paquetes preventivos. Es importante entonces que se estén revisando en todo momento los porcentajes de apego y se contrasten entonces con la tasa de infección de vías urinarias. Aquí vemos que en efecto, nosotros decimos, enfermería dice, no estamos cumpliendo con las actividades, pero de igual forma, epidemiología nos reporta pues que sí hay casos a nivel estatal de infección de vías urinarias relacionadas pues al uso de sonda vesical. Entonces, efectivamente, estamos haciendo las cosas mal y lo estamos registrando pues también de forma honesta, ¿no? Ahora, vamos con esta diapositiva. La práctica en el OPD. Decimos, bueno, hace rato nos hablaste del IMSS, pero en el OPD sí hacemos bien las cosas. Pues, ¿qué creen? No la estamos haciendo bien igual. Hubo una reunión de líderes de sondas vesicales, que es el programa que coordino, hace unos 2 meses, y les pedí tanto a los jefes de hospitales como al líder de la sonda vesical que me describieran algunos de los procesos donde tiene que ver con la sonda vesical. En general, se ha detectado que tenemos un sobreuso de la sonda vesical, que de forma rutinaria esta se coloca y no se le da la relevancia como un procedimiento crítico y que puede generar un evento adverso o una cronicidad en un paciente. También tenemos que hay mucho énfasis en las ventajas de la utilización de las ondas vesicales, pero en general no se le da el enfoque a todos los riesgos que se asocian al uso de una sonda vesical. Entonces, si nos preguntan cuál es la mejor forma de prevenir una IA por una sonda vesical, pues definitivamente es no usarla. Sabemos que hay casos en donde se requiere, pero entonces en esos casos pues hay que aplicar todos los pasos para el paquete preventivo.
hay un desconocimiento en general del procedimiento. Esto lo menciono porque una de las situaciones clave que le pedimos a los jefes que nos mencionaran era el material que utilizan en su hospital para la colocación de la sonda vesical. Y aquí estamos hablando de jefes de enfermería y líderes de sondas vesicales, que mínimo el líder sí debió de haberle dado una leída al protocolo, porque de ahí es de donde surge esta figura de líder de sondas vesicales. Y bueno, la mayoría de los que estaban ahí en esa reunión ni siquiera conocía el protocolo, no sabían cuáles eran las acciones, por lo tanto había un desconocimiento del procedimiento. Y en cuanto al uso de campos para la colocación, campos estériles para la colocación de sonda vesical, solamente 2 mencionaron dentro del listado de materiales los campos estériles como tal, pero de los 25 hospitales que habían presentes, solamente uno de ellos especificó en el momento en el que se usaban los campos. O sea, pudo en el proceso desarrollar y decir en qué momento era que se colocaban los campos estériles. Lo que nos lleva a pensar, perdón, que pues de los 25 hospitales que habían, solamente uno leyó el protocolo y solamente uno verifica que se esté realizando esa práctica de forma adecuada. También detectamos que no hay políticas claras sobre el uso de antisépticos y desinfectantes, y fue por lo que les dije también hace rato. De los 25 hospitales, solamente 3 de ellos mencionaron que utilizan como antiséptico jabón quirúrgico o isodine. Y hubo otro que mencionó que utilizaban isodine o solución fisiológica, y solamente uno mencionó el isodine como antiséptico. De ahí, todos los demás mencionaban el uso de jabón quirúrgico, o sea, Bensal, que como vimos, no es recomendable como antiséptico, y mucho menos para el tipo de proceso que estamos realizando. Entonces, en general, hay un desconocimiento sobre las políticas de uso de antisépticos y desinfectantes. Como parte de las acciones que estamos realizando desde el departamento, no es únicamente que esté evaluando las acciones, sino que también nos compete desde el Estado estar haciendo acciones de capacitación al personal, tanto a los líderes como al personal operativo. Hemos creado ya un programa de trabajo en donde se involucre el líder de sondas vesicales en el comité de infecciones hospitalarias, así como en el COCACEP. Se les está pidiendo que presenten las minutas para constatar que sí se están presentando. De igual forma, estamos trabajando de manera coordinada con el Departamento de Monitoreo del OPD, que es epidemiología a nivel estatal, y también con el Departamento de Calidad. Entonces, así como tiene que hacer sinergia esos 3 personajes en el área hospitalaria, pues de igual forma desde el Estado estamos trabajando esos 3 departamentos en conjunto para girar las mismas indicaciones. Y entonces que le pido, o sea, que no yo como líder de sondas vesicales le gire una instrucción al líder, pero al final de cuentas pues ni siquiera lo tomen en cuenta en CODECIN, sino que todos ya traemos esta misma forma de pensamiento, para que entonces empiece a trabajar en conjunto, se creen medidas, las medidas pertinentes y estas oportunidades de mejora, y pues que en general se comience a mejorar la práctica. Desde entonces del Estado también creamos en conjunto de estos 3 departamentos un curso virtual que voy a aprovechar para hacer mi comercial. Es el curso que se encuentra en la página de CIEP. Aquí está ciep.ssj.gov.mx. El curso se llama Prevención de IAS con enfoque transdisciplinario. No solamente hablamos de sonda vesical, sino que allí ya se abordan los 4 paquetes preventivos, se aborda los programas horizontales. La diapositiva que yo les pasé así rápidamente, ahí se desglosa cuál es la importancia de la calidad del agua, entre la resistencia antimicrobiana y demás. Y lo abordamos de una forma un poco más didáctica. Aquí fue muy rápida, allá se explican los procesos de una forma mucho más detallada. Es totalmente gratuito, es virtual y es asincrónico. Se abre el día 1 de cada mes y se cierra para generación de constancias el 28 de cada mes. Y está muy interesante, vale la pena, y los invito a que lo compartan en sus hospitales y en las escuelas y demás, porque es información que debemos de tener. Creemos que los estudiantes salen de las escuelas sabiendo hacer los procedimientos, pero la realidad es que no.
los invito a que hagan así como un ejercicio nada más, pónganle ahí en TikTok instalación de sonda vesical y se van a encontrar cada barbaridad, pero la realidad es que esas mismas barbaridades las aplicamos en los hospitales. O sea, tenemos nulo conocimiento de lo que es la práctica y estamos incumpliendo totalmente la norma 045 que nos habla de capacitación, de evaluación, de aplicación de paquetes, nos habla también de características de dispositivos, o sea, no cumplimos con nada. Y realmente debemos de sernos conscientes, pues, de que en caso de una situación legal, pues lo que nos ampara, lo que nos defiende o nos hunde, es lo que nosotros documentamos, lo que registramos y lo que estamos haciendo. Entonces, que tengamos todo esto bien instaurado nos puede salvar de muchas repercusiones legales. No es porque nos asustemos, simplemente tenemos que blindar nuestra práctica haciendo las cosas bien. Entonces, les dejo por aquí este curso para que nos ayuden a difundirlo. La idea, pues, es de que la información llegue al mayor número de personas posibles, de profesionales, no es exclusivo para enfermería. Como les dije, somos varios departamentos los que participamos en este curso. Y pues bueno, nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. Y aquí tenemos pues una imagen que es del Departamento Estatal de Enfermería, quienes estamos ahorita conformándolo, y la jefa Marisela, que es la jefa estatal, y la jefa Edith Mujica, que es la directora de enfermería en el estado de Jalisco, que ella ve la parte interinstitucional, pero también tenemos una excelente coordinación con la dirección de enfermería. Entonces, pues, estamos haciendo nuestras aportaciones para que mejoremos nuestras prácticas, porque si no lo hacemos, finalmente podemos en algún momento ser víctimas de nuestras propias malas prácticas. Pues quedo pendiente por si hubiera alguna duda. Me excedí mucho del tiempo, una disculpa, pero es tanto lo que hay que decir de esto que no nos alcanza el tiempo. Gracias. Maestra Leti, pues antes que nada, el agradecimiento por la dedicación de tu tiempo a estas horas. Vamos iniciando de alguna manera, bien la semana, porque justamente los datos que tú nos has mostrado a través de esta red de vigilancia epidemiológica hospitalaria, pues nos dice que en Jalisco necesitamos no solamente el fomento de la educación en relación a estos temas, sino que también necesitamos la motivación intrínseca y a contagiar a los demás compañeros a que se apeguen a este tipo de paquetes y al fomento, pues, entre nosotros mismos como profesionales de educación, de ayudarnos en este trabajo colaborativo de la educación, sobre todo porque aparentemente pequeñas acciones, nos pueden llevar a tener grandes resultados, no solamente en el mejoramiento del estado de bienestar de nuestras comunidades, de nuestros pacientes, sino también a la reducción de costos del material hospitalario y pues bueno, eso también reflejado en la estancia hospitalaria de manera general. Entonces hay un gran impacto y nos dejas mucho esa reflexión, sobre todo pues el liderazgo que nosotros como enfermería y en Jalisco debemos de tener. Yo esperaría que aunque en esta red de vigilancia epidemiológica no están incorporadas otras cifras como el del IMSS, a lo mejor se normalice con el uso de la estadística, pero aún así, ¿no? Aunque fuésemos el segundo, tercero, cuarto estado, tanto en infección como en letalidad, o sea, hay tarea que hacer, hay que ponernos las pilas al respecto y por lo mismo tienes las puertas abiertas de este colegio de enfermería para continuar con esa labor de educación, con esa labor de fomento y de promoción a las acciones que podamos contribuir a reducir estos indicadores, pues tienen las puertas abiertas. Me gustaría dar lectura, bueno, en el chat, que tú también tienes acceso desde tu perspectiva de Zoom. Hay muy buenos comentarios de felicitación a tu tiempo, a la ponencia, a la explicación, y hay algunas preguntas
que son derivadas de los temas que estuviste platicándonos acerca sobre el tipo de soluciones, algunos procedimientos, algunos equipos, y doy lectura. Alejandra Vázquez nos dice, buenas noches. Entonces, lo ideal sería la antisepsia con isodine, ¿y cómo retiro el excedente? Sí, el isodine se tiene que retirar haciendo un aclarado. El aclarado, pues tenemos las soluciones de irrigación, puede ser con una solución fisiológica o con solución inyectable, que a final de cuentas son estériles y entonces no va a interferir con el proceso que estemos realizando. Pero no hay mayor problema, se puede hacer con el isodine y entonces su aclarado respectivo. De acuerdo. Hay otra persona que nos dice que los equipos para catéter vesical que se tienen son de un sistema abierto. Y la pregunta en específico es, ¿cómo sería la toma del ego de control? Ah, en ese caso, entonces, ahí es donde tiene que entrar esta parte de la gestión con las autoridades y entonces comentarles, bueno, como no me están dotando de un equipo que tenga puerto para toma de muestra, entonces tenemos que hacer todo el protocolo para abrir el catéter, pero para abrir el punto de conexión. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entonces, se tiene que hacer una antisepsia del sitio de unión y se tiene que trabajar con campos estériles. Entonces, va a llegar un momento en el que a la institución le cuesta más dinero, más recursos estar utilizando bultos de ropa quirúrgica para tener que hacer todo el proceso, porque a final de cuentas, pues no se dotó de un sistema cerrado adecuado, que finalmente se traduce eso en 2, 3 pesos de diferencia y contra el tiempo de enfermería que puede quitar y todos los insumos extras que hay que estar utilizando. Sí, sin duda la participación de la gestión en todo momento en tu presentación es muy importante, ¿no? El hecho de que nosotros como equipo estamos haciendo ese impulso a las gestiones desde la misma supervisión, en la misma jefatura, en los hospitales, en región sanitaria, en el mismo estado, pues nos va a ayudar a tener mejores condiciones para nuestro trabajo. Y Manol Vera nos hace una pregunta, dice, ¿existe equipo de sonda vesical diseñado para neonatos? Sí hay. Lo que pasa es que es muy complicado que todavía están viendo mi presentación, ¿verdad? Así es. Me tuve que ir muy rápido, pero sí se los presenté por aquí. Déjenme encuentro la diapositiva. Este sistema que ven aquí, que parece un Metricet, este es el Ujú. sistema cerrado para neonatos. Aquí igual tiene el sitio para toma de muestra, tiene válvula antirreflujo y tiene tiene el drenaje con pinzado. No todos los laboratorios aquí en México tienen este tipo de sondas vesicales. Creo que sí son un pedido que se tiene que hacer de forma extra, pero yo sé de hospitales que sí tienen sondas vesicales de calibres pequeños como los hospitales civiles. De acuerdísimo. Pues bueno, en el chat también usted pudiera ver muchas felicitaciones al respecto del Gracias. desempeño de la temática. Guillermina Ortega nos deja por ahí un mensaje sobre esa reflexión de que nosotros mismos debemos de tener esta responsabilidad de retroalimentarnos como en este tipo de sesiones y durante la práctica, pues ver cómo podemos llegar a hacer esta mejora. Y pues bueno, agradecerle también, hacerle a través de su salvoconducto llegar saludos a la jefa Marisela y a la jefa Edith Mojica. También agradecemos mucho el apoyo de la jefa, la doctora Lidia García, por ser el vínculo para esta sesión de enseñanza, y agradecer a todas las personas que estuvieron aquí conectadas a esto. Sabemos pues que enfermería con las múltiples actividades que tenemos, los múltiples turnos, es difícil llegar a tener siempre un espacio ideal, pero sin embargo, como lo dijo Guillermina, el compromiso que tenemos en la disciplina es grande, es arduo, hay que buscar diferentes estrategias, esta es una, y pues agradecerles a todos la sintonía y la participación en este evento. Maestra Leti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por brindarme este foro, porque a final de cuentas es un espacio para que la información llegue a más personas y se estén replicando estas buenas prácticas. Cualquier cosa estoy a sus órdenes, les dejé mis datos de contacto y si gustan la presentación, pues también se las podemos hacer llegar.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más para cerrar, para aquellas personas que, claro, por estar al pendiente de la sesión, no pudieron ver en el chat la liga de registro de asistencia, también por si alguien estuviese interesado en tener la constancia de participación de este evento, pues bueno, ahí mismo en el formato le pueden dar seguimiento. También las compartimos en el chat, nuestra página de internet en Facebook, para que puedan estar en contacto con este tipo de eventos de calidad y pues siempre en mejora de nuestra disciplina de enfermería. Muchísimas gracias y que pasen muy buena noche todos. Buenas Hasta luego. noches.